Bienvenidos al seminario Tras las huellas de Teresa de la Parra. Soy Gloria Estrella Caballero. En este tercer encuentro, Ifigenia, del sacrificio a la redención, cuyo propósito fundamental es sensibilizarlos en la producción estético-literaria a partir de la lectura de la novela, vamos a recapitular en las categorías constitutivas del orden del discurso que conocemos como narrativa, ya que permitirá el desarrollo del tema central que ahora nos ocupa, Ifigenia, la novela. Continuaremos adquiriendo herramientas teóricas y reflexiones para proporcionar en su momento condiciones de naturaleza práctica y creativa. La tarea de todo autor es la de concebir una obra donde prevalezca el carácter estético, pero esto sería posible solo con el concurso de habilidades lingüísticas y metalingüísticas. Este arsenal de estrategias van a operar en lo que llamaremos el plan narrativo. El autor, desde el hablante básico, una categoría textual que se encarga de estructurar la organización interna, abrirá el juego del narrador y los personajes, cuya función será ejecutar acciones e interacciones en el complejo sistema de la temporalidad. El arte de narrar es una facultad, inscrita siempre en el lenguaje. Sin embargo, este no es autónomo, ni de la realidad ni de la vida social. Esto quiere decir que lo que ya hemos mencionado como contexto será el sustrato donde va a arraigar el contenido de toda narrativa. En esta oportunidad abordaremos a Ifigenia desde la dimensión del mito griego o de una actualización del mito, una sorprendente actualización cultural de la realidad venezolana. Desde el título hasta el desenlace, el lector percibe un universo mayor al de la ficción porque la novela se desarrolla en un continente mítico. Nos atreveríamos a señalar que la autora gravita en lo que Mircea Eliade define como el pensar simbólico. En sus propias palabras, el estudioso de la religión afirma: el pensar simbólico no es haber exclusivo del niño, del poeta o del desequilibrado. Es consustancial al ser humano. Procede desde las dimensiones del lenguaje y a la razón discursiva. El símbolo revela ciertos aspectos de la realidad, los más profundos que se niegan a cualquier otro medio de conocimiento. Imágenes, símbolos, mitos, no son creaciones irresponsables de la psique, responden a una necesidad y llenan una función. Dejar al desnudo las modalidades más secretas del ser, por consiguiente, su estudio permitirá un mejor conocimiento del hombre. Entonces, hay en Ifigenia de Teresa de la Parra un reconocimiento del lugar que la doncella criolla tiene y como se le ha denominado en una cultura desde los ecos vigentes de Grecia, en tanto origen y madre civilizatoria de Occidente. El vocablo griego mitos era tan amplio que abarcaba historia, relato, saga, fábula. Ha cumplido diversas funciones, unas veces carente de valor cognitivo y otras abierta aceptación del sentido que se rescata, por cierto, en el caso de Eliade, como el valor que las sociedades arcaicas han transferido al mito, como una historia verdadera, de impecable proyección por su carácter sagrado, ejemplar y significativo. A fin de cuentas, el autor puntualiza que cualquiera que sea la naturaleza, el mito precede. Es un ejemplo no solo de las acciones sagradas o profanas. Además de su propia condición, precede a las modalidades de lo real en general y es por reactualización por lo que el hombre religioso se esfuerza en aproximarse a los dioses.
y por participar en el ser. La imitación de los modelos ejemplares divinos expresa a la vez su deseo de santidad, su nostalgia ontológica. En cada reactualización reencuentra la oportunidad de transfigurar su existencia. Gracias a dicho eterno retorno a las fuentes de lo sagrado y de lo real, le parece que salva la existencia humana de la nada, de la muerte, del hecho. La misma María Eugenia Alonso confiesa: sí, como en la tragedia antigua, soy Ifigenia. Navegando estamos en plenos vientos adversos, y para salvar este barco del mundo, que tripulado por no sé quién, corre a saciar sus odios no sé dónde, es necesario que entregue en holocausto mi dócil cuerpo de esclava, marcado con los hierros de muchos siglos de servidumbre. Solo Él puede apagar las iras de ese Dios de todos los hombres, en el cual yo no creo y del cual nada espero. Deidad terrible y ancestral, monstruo sagrado de 7 cabezas que llaman sociedad, familia, honor, religión, moral, deber, convenciones, principios. Divinidad omnipotente que tiene por cuerpo el egoísmo feroz de los hombres. Insaciable Moloch, sediento de sangre virgen, en cuyo bárbaro altar se inmolan a millones de doncellas. En este pasaje cobra pleno poder el recurso de la intertextualidad, es decir, un diálogo en la palabra, en el tiempo y en el personaje. ¿Cuántos mitos aparecen en Ifigenia? En principio el de la hija de Agamenón y Clitemnestra, o como se le conoce en su nombre etimológico, mujer de raza fuerte. Fue pedida en sacrificio a Agamenón para continuar su navegación a Troya. Ahora bien, debe indicarse que hay otra figura mítica presente: Narciso, transformado en flor al enamorarse de su imagen reflejada en un lago. Numerosos estudios han descrito esta relación, ya que se le vincula tanto a Teresa de la Parra como a su personaje en este mismo sentido. Carmela Malaver Narváez, en su tesis doctoral Espejo, Cuerpo e Identidad en Ifigenia, expresa: a Teresa no le avergüenza mirarse al espejo y consumir tantas horas en su arreglo personal. Tampoco a María Eugenia. Por eso lo declara públicamente, defendiéndose y justificándose por tal acción, en una carta a don Miguel de Unamuno para referirse a su afición a los espejos y la importancia que le otorga a la belleza del cuerpo. Y comenta en dicha carta: si como Narciso me ahogo todos los días en su insípida atracción, no es por convencimiento, créalo, es por arraigada tontería, por obstinado espíritu de asociación, por inercia de hoja seca que corre, salta y se destroza sobre la corriente con apariencia de inmenso regocijo. Es, en una palabra, por esta cómoda mentalidad de carnero que nos conduce por la vida a hombres y a mujeres, en plácidos y apretadísimos rebaños. Por su parte, en aproximación a Teresa de la Parra en 3 lecturas, Ana Teresa Torres manifiesta: el título de Ifigenia es fuertemente irónico. Sabe muy bien que una mujer no tiene ninguna razón para escribir, que ese no es el destino, que no es lo que se espera de ella, y se burla diciendo que las mujeres escriben porque se fastidian. Es como si dijera: ya que quieren una razón, daré la más tonta que se me ocurra. Sin embargo, el fastidio la acompaña siempre, una suerte de vacío, un no saber qué querer, como ella misma escribe, una confusión de caminos. En mi propio mito de Teresa de la Parra yo veo su confusión de la forma siguiente: por un lado, el camino de ser mujer de su clase, atenta al vestido y el adorno, dispuesta al vacío del tiempo desocupado, soltera, virginal, impecable moralmente, por otro lado. Y la mujer de su tiempo ha visto y conocido en Europa, precisamente en el periodo de la guerra y de mayor liberalidad de costumbres, en la ciudad más liberal de las posibles, un mito particular. Para Teresa, ser escritora de tiempo completo, ajena a las tiranías de su clase, viviendo como quiere,
es, añadimos, un lujo. Valga esta valoración entre el mito y la realidad. La autora y el personaje, para sellar la discusión en cómo esa oscilación no resuelta nos lleva a las difusas fronteras, donde empieza la vida y donde termina la ficción. La crítica ha trabajado la intimidad y la interioridad como claves esenciales para comprender el legado de Teresa de la Parra. En esa dirección habría que admitir cómo sorprende en la novela Ifigenia el deliberado tratamiento intimista de una historia. Opuesto a la épica masculina, así lo considera Rafael Arraiz Luca. Cito: fue como una irrupción de lo propio, de lo interior, en un universo literario totalmente dominado por la gesta exteriorista política. Lamentablemente, en este punto topamos con un problema que escapa a nuestro análisis. En este caso, el feminismo. Por ello resulta pertinente mencionar la polémica afiliación de la autora a dicha ideología. Y es Douglas Borges quien mejor ilumina este espinoso asunto. La aventura de Teresa de la Parra es pues una aventura literaria. Su compromiso inicial, y el que reiteran todos sus textos, es en el orden de la creación literaria y no específicamente en el orden del activismo por la defensa de los derechos de la mujer. Aclaremos que esto no despoja a la persona concreta del derecho natural de la militancia, pero no puede hablarse de una contaminación en el plano literario, ya que en la obra no hay apología ni panfleto. Lo que sí existe es la presencia de referentes históricos, sociales, culturales, nacionales, que nutren el relato y lo contextualizan en los tiránicos límites de la ficción. Los paralelos entre Teresa de la Parra y María Eugenia Alonso son juegos de la conjunción entre realidad e imaginarios para brindar contexto en la dinámica discursiva. Una vez deslindado este particular, se comprenderá cómo el relato consagra la casa, la familia, la tragedia de un personaje, el encierro, la autoridad masculina, el matrimonio, el amor desde el cristal de María Eugenia Alonso, movida por agentes afectivos, personales, psicológicos, en el marco de una escritura íntima. Solo así podríamos escuchar a María Eugenia Alonso una confesión tan profunda como devastadora de su propia desgracia. Instintivamente volví la cabeza para mirarme al espejo y en efecto, descuidada como estaba, me encontré pálida, sin vida, ojerosa, casi fea, y me encontré sobre todo un notable parecido con la fisonomía marchita de tía Clara. Dado el estado de pesimismo nervioso en que me hallaba, aquel parecido brilló de pronto en mi mente como la luz de alguna revelación horrible. Recordé también aquella frase que había oído decir muchas veces a propósito de tía Clara. Fue flor de un día, preciosa a los 15 años, a los 25 ya no era ni la sombra de lo que había sido. Luz Marina Rivas describe con extrema precisión por qué la historia interior de Ifigenia es un signo estructural. En la escritura, María Eugenia Alonso se va deshaciendo de sus imposturas, de las máscaras con las que quiere verse y de las casillas y corsés con las que la familia la aprisiona. En la escritura del yo se revela la confidencia, la autenticidad se hace más verosímil y como personaje se burla de sí misma y adquiere la libertad de expresarse que no le permite y que nunca se le permitirá más allá de su habitación en la escritura, donde ella se desnuda, se construye como subjetividad y devela con ironía los absurdos de su entorno. Fuera de ella, la palabra le es confiscada. Una de las estudiosas de Ifigenia es María Fernanda Palacios, quien revela que es apasionante el conjunto de miedos y de complejos, de nudos afectivos, donde hay elementos inconscientes muy tenaces, que no son personales, sino que vienen de la historia colectiva. Ella encontró que la queja, la rebeldía, la inconformidad,
Todo ello presente en el espacio público venezolano tiene muchas conexiones con el sacrificio que se produce dentro de la casa. Mira, mijito, yo me he sacrificado mucho por ti. Ese discurso casero que genera una especie de mitología familiar no es muy distinto de aquello que en la calle se presenta con el que se sacrifica por los demás, el alzado. Además de una novela íntima llena de mujeres que bordan y cocinan, hay allí otros ángulos, otras voces u otra manera de percibir a la protagonista, entregada a un sacrificio con uñas, detrás del cual hay algo tremendamente desalmado. También ese sacrificio de María Eugenia se aleja de lo que se entiende como tal en una sociedad tribal. Es un gran voluntarismo, no hay una entrega verdadera. Hay algo que se sacrifica básicamente en la retórica, lo cual la blinda para no inmolarse. Entonces resuena la voz de abuela, la voz de la abuelita. María Eugenia Alonso la escucha. María Eugenia necesita un marido, lo necesita por su situación y lo necesita por su carácter. Esta niña es demasiado bonita y es al mismo tiempo demasiado libre en sus ideas. Sola podría hacer quizás muy mal uso de su libertad. Sí, esa excesiva independencia, ese carácter impresionable, ese desdén por todo lo que representa, para ella una autoridad son cosas muy, muy peligrosas. Es cierto que últimamente se han corregido mucho, pero aún así yo creo que para ella es indispensable tener a su lado una voluntad fuerte que la guíe, o mejor dicho, que la someta y la eduque para la vida. No, yo no me moriría tranquila si dejara a María Eugenia sola de su cuenta sin un apoyo en el mundo. La obra termina por desentrañar el tejido oculto de personajes, donde prevalece el mundo interior y cómo las repercusiones los afectan, los justifican y les ofrecen el músculo en acciones coherentes en el universo ficcional. A grandes rasgos, la autora se vale de un conjunto de técnicas, recursos y tratamientos para ejecutar y producir la materialidad textual. Emplea un narratario para generar mayor profundidad en la historia, una especie de doble voz que servirá de retroalimentación para María Eugenia Alonso. Funde diversos géneros, diario, crónica, entre otros. Apela constantemente al habla coloquial sin dejar la formalidad del registro. En el caso específico de la argumentación, se vale de una rica intertextualidad con el mito, la literatura, la música, la ideología, los referentes geográficos, Europa, por ejemplo. El uso de la primera persona para crear énfasis en el individuo como constructor de la realidad. A modo de conclusión, el personaje de María Eugenia Alonso, la Ifigenia criolla, sufrirá una transformación, atributo cardinal de toda narrativa. Finalizamos así este encuentro.